Restauración, reforma y esperanza. Después de las tragedias, los eventos traumáticos del exilio, ahora el pueblo es invitado a regresar. ¿Para regresar a dónde? ¿A un montón de ruinas? ¿A un lugar que ha sido maldito? ¿Quieres estudiar conmigo las profecías que tienen que ver con la restauración? Quédate con nosotros en Evidencias. Qué bueno que estás con nosotros en otro programa de Evidencias. Continúa escribiéndonos en nuestra página de Facebook y también accediendo a los archivos que tenemos en YouTube para programas de esta serie acerca de profecía. En esta ocasión estaremos profundizando en la vida de los exiliados que ahora regresan. Esa comunidad que es el remanente de aquellos que estuvieron en diferentes partes de Mesopotamia. Ellos fueron dirigidos por hombres valientes como Sesbazar o, como le conocemos también, Zorobabel. Ellos veían en las Escrituras el cumplimiento de los 70 años profetizados por Jeremías. Ahora, con nuevo ánimo, ellos regresaban para restaurar sus casas, el templo, las murallas. Había efervescencia, cánticos en muchos de ellos, pero también había miedo. Había temor de que en el camino bandidos los fueran a atacar. Que la profecía de Jeremías no fuera exactamente a cumplirse. Que el templo que ellos habían envisionado en Ezequiel con aquellas descripciones colosales, que no pudieran hacerlo. Ahora eran solamente refugiados de una colonia llamada Yehud. ¿Qué podemos aprender acerca de estos primeros valientes que regresaron a esas tierras de donde había estado el reino de Judá? El profeta Jeremías había anunciado que el pueblo de Israel tendría que estar en Babilonia 70 años. Esto es lo que dice su libro. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. La profecía de Jeremías de los 70 años de exilio babilónico pudieran ser ubicados dentro de este periodo de 605 al 538. Claro, siempre muchos cuestionan el hecho de poder establecer de manera matemáticamente exacta estos periodos, así que algunos juegan con estos números entre 605, 604, 537, 538, 36. Así que siempre para muchos los puntos de comienzo y final de este periodo profético pueden estar operando dentro de esta variable de un año sí, un año no. Pero sin embargo nos ubica el periodo en términos generales donde está ubicado. Y definitivamente lo tendríamos cubierto casi en todo el reinado de este imperio neobabilónico. Así que lo tendríamos hasta el surgimiento del imperio persa bajo Darío y Ciro, que van a ser los que van a dar la oportunidad a los exiliados judíos de regresar de vuelta a Jerusalén. Una de las características más distintivas del imperio persa es que su política exterior viene a ser completamente innovadora. O sea, cambia drásticamente desde la política de los babilónicos y los asirios. Mientras los asirios y los babilonios querían hacer el resto de los territorios conquistados como asirios y babilonios, que adoptaran sus costumbres, sus culturas, forzar su religión, deportarlos hacia Babilonia, usarlos en las cortes reales. Los medo-persas hacen algo completamente diferente y promulgan en el cilindro de Ciro el primer decreto que existe a nivel internacional de libertad religiosa y respeto de culturas. Los
persas le permiten a los territorios que han sido conquistados regresar a sus tierras y les dan 3 libertades. 1, pueden reconstruir sus templos. 2, pueden reconstruir sus ciudades. Y 3, pueden vivir conforme a sus propias leyes, a sus propias culturas, siempre y cuando hagan 2 cosas. 1, pagaran sus impuestos al imperio persa, y 2, apoyaran militarmente al imperio persa y no permitieran ningún tipo de levantamiento en contra de los persas dentro de su territorio. Mientras estas 2 condiciones se cumplieran, le permitían a los que habían sido exiliados, los que habían sido conquistados, deportados, volver a sus tierras y poder vivir como lo hacían antes de su previa deportación. El libro de Esdras y Nehemías es una unidad, donde se describe la experiencia de aquellas personas que retornan. Esa comunidad que retorna considera que son herederos del remanente. Se encuentran con una comunidad que ya vivía entre las ruinas de Jerusalén y las otras ciudades que habían sido destruidas por los neobabilonios. Sin embargo, no hay desolación total. Habían personas que habían repoblado esas villas y en algunas ocasiones hasta cierto grado las ciudades. Tenemos enemigos que los rodean, así que esa comunidad no es bienvenida con clarines, trompetas y con una alfombra roja, sino que tenemos enemigos en el sur, entre árabes, tenemos en el este los amonitas, tenemos en el oeste algunas ciudades filisteas donde todavía había habitantes, y en el norte los samaritanos, aquellos que estaban mezclados con primos, con familiares de los hebreos, pero que también tenían costumbres paganas. Y ahora esa pequeña comunidad del retorno tiene que enfrentarse a las hostilidades de quienes los rodean, las dudas de quienes habían permanecido allí, los prejuicios de algunos de los que ahora regresan y el desafío de poder restaurarse como nación. Muchos han pensado que cuando el exilio babilónico se dio, donde muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, hizo que automáticamente el territorio de Judá y el reinado quedara completamente vacío, este concepto de tierra vacía, y que nadie hubo en ese lugar hasta que ellos regresaron y se establecieron. Pero ciertamente la historia nos muestra que eso no fue así. Ciertamente varios grupos fueron llevados cautivos, especialmente los que tenían poder político, económico, pero otro grupo se quedó, aparte de que muchas veces esta política de expatriación estaba asociada con reubicar grupos étnicos. Así que posiblemente cuando este grupo es tomado, otro grupo viene a restablecer o repoblar este lugar junto con los que quedaron, porque no todos fueron tomados, sino que dejan ciertas personas de cierto estrato, y definitivamente esto cambia las estructuras sociales del lugar. Tú vas a tener nuevos grupos étnicos dominando esa región y considerándola cerca de 70 años como su tierra, el lugar donde ellos viven, más personas que tal vez participaban de otro estrato social. Cuando los que estaban en poder se mueven, ellos ahora están en otro nivel social que pueden luchar. Así que definitivamente el regreso de los cautivos o de los exiliados a Palestina va a ser dado, casi pareciera ser hasta como una experiencia similar a la que vivió la renovación del Estado de Israel. Ya había gente viviendo ahí y de alguna forma esa gente no iba a recibir con alegría a estos nuevos personas viniendo a este lugar. Los israelitas que habían ido a Babilonia habían asimilado la cultura de Babilonia. Los que se habían quedado en Jerusalén habían preservado de cierta manera la cultura local, también mezclada con las religiones cananitas y lo demás. Pero cuando regresan, cuando se encuentran las dos corrientes, los que se habían quedado con los que estaban regresando, en la primera viaje se estima que habían unos 42,000 judíos que habían regresado, entre ellos algunos de los profetas como
Ageo y Zacarías, bajo el auspicio de Zorobabel y otros más, el profeta Josué y otros. Cuando regresa, entonces se encuentra con un conflicto, porque los judíos babilonios habían adoptado las costumbres de Babilonia, mientras los otros habían preservado sus culturas locales. Y comienza el enfrentamiento, y encima de eso tenemos que añadirle las reformas religiosas que estaban siendo promovidas por diferentes hombres como Nehemías, Ezra, Zacarías, Ageo y Malaquías. Así que es un conflicto de tres corrientes diferentes: la corriente de Babilonia, la corriente de la reforma religiosa y la corriente sociocultural que tenían los locales. Por lo tanto, los conflictos sociales entre ambos son bastante fuertes, y es justamente eso lo que el imperio persa no quiere que pase. En Palestina había muchas naciones que no estaban interesadas en que el pueblo de Dios reconstruyera su ciudad, reconstruyera su templo. Es más, estaban en contra de esta reconstrucción. Estas naciones, como los samaritanos, por ejemplo, estaban muy alertas acerca de cualquier intento de reconstruir. Esto es lo que nos dice el libro de Esdras, en Esdras capítulo 4, versículo 1. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo a Jehová Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de la familia y les dijeron: edificaremos con nosotros, porque nosotros, así como vosotros, nosotros también buscamos a vuestro Dios, y ofreceremos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Esta primera propuesta fue, sin embargo, una trampa para desanimar la obra de reconstrucción que estaban intentando hacer los israelitas de nuevo ahí. Así que vemos que esta experiencia de volver a la patria no fue una experiencia completamente libre de obstáculos. Va a ser hecha bajo situaciones hostiles por el ambiente en el cual están, a pesar de gozar de cierto apoyo del gobierno central. A pesar de que los enemigos de los judíos estaban tratando de frustrar sus deseos de restaurar la comunidad en Jerusalén y las ciudades que antes habían sido el reino de Judá, vemos la mano de Dios dirigiendo cada paso. Los diferentes emperadores de Persia jugaron papeles en la restauración y también en momentos cuando los planes no se llevaron a cabo. Si quieres estudiar más profundamente acerca de estos emperadores, quédate con nosotros después de la pausa para estudiar sobre Ciro, Cambises, el Pseudo-Esmerdis, Darío y más adelante acerca de Jerjes. Todos estos hombres tuvieron algo que ver con el futuro de la pequeña comunidad de Yehud. Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Durante esta pausa te has estado comunicando con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Te invitamos a que puedas acceder en el blog a algunos de los capítulos pasados de esta serie sobre profecías. En esta ocasión hemos estado hablando acerca de la restauración, de los exiliados que después de haber estado unos 70 años en las tierras de Mesopotamia, ahora regresan a las colinas judeanas. Hubieron varios emperadores que interactuaron con los hebreos, cada uno de ellos de forma diferente. En primer lugar tenemos a Ciro. Ciro hace un edicto que es muy famoso, en el cual él le agradece a Marduk en la versión babilonia. En el caso de la versión que tenemos en las Escrituras, es a Jehová a quien él le da el crédito. Ustedes podrán recordar que Isaías había hablado acerca de un ungido. Sí, él llama a Ciro un Mesías. Lo llama como un escogido para la restauración del pueblo hebreo. En el caso de su hijo Cambises, él no cumple exactamente lo que Ciro había prometido. A pesar de que ellos logran regresar, ellos no logran restaurar la ciudad. El templo todavía permanecía en ruinas y Jerusalén no era la capital de esa colonia.
Cambises está más interesado en sus conflictos contra los griegos, también en conquistar a Egipto. Y es un hombre que, según lo describen los autores clásicos, era paranoico. Tenemos ese periodo del pseudo Esmerdis en el cual se trastoca la estabilidad del imperio persa, y más adelante en Darío, cuando emerge como un poderoso emperador. Dentro del imperio persa hay varios monarcas que son importantes tanto para la historia bíblica como para la historia secular. El primero que tenemos es Ciro, que es en realidad quien hace una alianza con los medas para poder derrocar la dinastía neobabilónica, conformada por Nabucodonosor, Nabopolassar y su hijo Nabonairos, que dirigen Babilonia y que finalmente, debido a las reformas religiosas que el último, Nabonairos, quería imponer y suprimir la oración al dios Marduk, hacen que los mismos babilonios le den la bienvenida a los persas y apoyen el nuevo imperio que se estaba por establecer. Así que tenemos a Ciro, que es el que entra triunfalmente a Babilonia y la conquista en el año 538, 539 a.C. Luego de Ciro tenemos a Darío el primero. Hay dos Daríos. Darío es el primero y es bajo la administración de Darío donde se finaliza la reconstrucción del templo de Jerusalén. Cuando los judíos retornaron a Israel, se necesitaba del apoyo político de un gobernador que les permitiera la reconstrucción de la ciudad y del templo. Ese apoyo fue encontrado en varios monarcas, uno de los cuales fue Darío I el Grande. Este emperador, este gobernante medo-persa, ayudó mucho a Israel, proveyéndole de recursos, incluso provenientes del tesoro de la Casa Real, ayudándoles a reconstruir el templo de Jehová, cosa que se logró ejecutar según lo que registra la palabra de Dios, alrededor del año 515 a.C. Allí se logró hacer no solamente las murallas, sino también se pudo hacer el altar dedicado a Jehová. Por otra parte, este Darío I el Grande no fue el mismo Darío que es mencionado en las historias del libro de Daniel, el gobernante que sacó a Daniel del foso de los leones. Por lo tanto, no hay que confundirlo. Han pasado casi 2 décadas desde que habían retornado los exiliados a la zona de Jerusalén y las ciudades que ahora estaban comenzando a ser restauradas. Las personas habían comenzado a restaurar sus casas, algunas de ellas requiriendo el techo de madera, habían sido, según la palabra hebrea que nosotros tenemos allí, empaneladas o puestas o cubiertas de madera. Y Ageo truena contra ellos. ¿Por qué no es tiempo todavía para reconstruir el templo? Sí, pueden reconstruir sus casas, pero todavía no podemos reconstruir el templo. ¿Cómo nosotros ponemos las prioridades en su lugar? Una de las razones principales por las cuales ellos habían retornado, se les había entregado bienes, riquezas para poder embellecer el templo, era precisamente poner la casa de Dios en orden. Habían inaugurado incluso el altar, lo habían dedicado, pero con la oposición, las dificultades, los desafíos económicos, ellos habían abandonado la idea. Ageo los sacude, porque ellos siembran, pero no cosechan. Ellos beben, pero no se sacían. Ellos comen, pero todavía tienen hambre. Ageo entonces ahora desafía a los habitantes de Jerusalén a reconstruir la casa del Eterno. El libro de Ageo surge aproximadamente durante el dominio del rey Darío, el rey persa, Darío el primero. Y a Ageo se le menciona o se le nombra en su libro como profeta y también se le nombra como el mensajero del Señor. Y eso hace referencia justamente a la labor que tenía Ageo de motivar o llevar a la renovación del pacto de Israel con su Dios. Ageo hace mucho énfasis, sobre todo en la parte
del templo como símbolo del pacto entre Dios e Israel. Por lo tanto, Ageo lleva una labor de motivación y una labor de llevar a cabo o de poder ser el profeta que motive a los líderes, sobre todo a Zorobabel y al sacerdote Josué, a poder corroborar y continuar con la labor de la reconstrucción del templo. Para muchos detalles y eventos de la Escritura no tenemos fechas específicas, a menos que tengamos profetas, como en el caso de Ageo, que nos den información cronológica que nos ayude a ubicar de manera bien exacta cuándo ocurrieron estos eventos. Es interesante que en el caso de Ageo es posible ubicar todo su mensaje alrededor de 4 meses, y muchos lo han ubicado desde agosto a diciembre del 520. Y es interesante que pudiéramos considerar el primer mensaje que invita a la construcción del templo en el 520. Así que vamos a ver que es posible ubicar en el periodo en el cual el ministerio de Ageo funcionó y el efecto que tuvo, que es registrado en la Escritura, sobre los judíos para motivarlos a construir el templo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Ageo. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos. En este versículo el profeta Ageo menciona claramente cómo él estaba animando al pueblo a reconstruir el templo de Jehová. Esto no era una labor fácil, sin embargo Dios los estaba apoyando, Dios estaba con ellos y ellos lo iban a lograr bajo su bendición. Cuando los judíos inicialmente regresan a Jerusalén, lo que menos tenían ellos quizás en mente era la reconstrucción del templo. De hecho, nosotros vemos las quejas de algunos de los profetas, cómo la gente estaba reconstruyendo sus casas y no aportaba nada para la reconstrucción del templo, por una razón sencilla. Como la mayoría habían adoptado las costumbres babilónicas, el templo de Jerusalén había pasado a ser quizás más que todo un símbolo del pasado, excepto para aquellos personajes que querían específicamente llevar reformas religiosas a Jerusalén y volver a restituir el culto de Jerusalén. Por lo tanto, la reconstrucción del templo se da en momentos difíciles. Se va en momentos difíciles, uno, porque hay escasez. Nuevamente hay una época de sequía, todo está destruido, todo está descuidado, la tierra no ha sido trabajada por varios años. Por lo tanto, la gente llega a comenzar desde cero, a construir sus casas, a construir sus viñas, a plantar desde cero. Por lo tanto, nuevamente el templo para hacer algo de segunda jerarquía. Segundo, habían personas o habían culturas que no estaban interesadas ni en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, ni tampoco en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Por lo tanto, comienza a darle problemas a los judíos en cuanto a eso. Y tercero, una razón muy importante, es la razón social. Realmente, el templo se había convertido en una figura de lo que había sido Israel en su gloria, la época de Salomón, la época de David, están las historias, pero bajo el dominio de los persas, siendo un estado vasal o un estado sometido a un estado mayor, no teniendo ningún tipo de esperanza de obtener su independencia, pues los judíos estaban prácticamente desanimados, o sea, no le daban importancia y por lo tanto, pues, o sea, vamos a construir un templo de una nación, de un Dios que estamos conquistando. En realidad, que nos están dominando ahorita son los dioses persas. ¿Qué está haciendo Dios por nosotros? Que a pesar de que no ven la facilidad que Dios les dio de regresar, pero el judío sí pensaba, bueno, en realidad, ¿para qué? ¿Para qué si estamos dominados por poderes extranjeros, por dioses extranjeros? Así que la reconstrucción del templo se da en una especie de contexto de apatía por parte del populato, por parte del pueblo en general.
Sin embargo, son los líderes religiosos y políticos que finalmente llevan a cabo bajo la motivación de Zorobabel, Josué, Ageo, Zacarías, toda esta generación comienza entonces a motivar y a llevar justamente a cabo la reconstrucción del templo que termina finalizada durante el año 515 a.C. En Ageo tenemos uno de los profetas más exitosos de la Biblia hebrea. Aunque predicó por corto tiempo, para variar, le hicieron caso. Lo escucharon. Él pudo animar a las personas para que fueran a restaurar el templo, que ellos comenzaran la construcción de la casa del Señor. Pero él no solamente habla acerca de la restauración del templo. Hay algunas de sus profecías que aluden hacia un futuro, que nos hablan acerca de un reino mesiánico. ¿A qué se está refiriendo Ageo? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Estamos de regreso aquí en tu programa de Evidencias. Estamos estudiando uno de esos periodos de los cuales no se habla mucho. Y por esa razón, tal vez es que hayas tenido tantas preguntas. Continúa haciéndolo en nuestra página de Facebook y también en nuestro blog. En el caso del periodo de la restauración, no tenemos mucho en los libros de texto. La mayoría de ellos termina precisamente con el exilio. Y después parece que la historia estuvo en pausa y regresamos con el comienzo de la vida de Cristo. Pero estos 5 siglos, este periodo intertestamentario y el periodo de la restauración, es un periodo formativo para el judaísmo. Vemos los éxitos que tuvo Ageo y que tuvo Zacarías fueron más allá de simplemente restaurar el templo. Nosotros, como arqueólogos, no volvemos a ver ninguna figura más de las diosas de la fertilidad. Nosotros vemos que se curó el pueblo de la idolatría, que todos aquellos profetas que murieron precisamente a manos de reyes o otros profetas o sacerdotes, ya no tenemos esos capítulos. Vemos en Ageo un hombre que restaura la fe de Israel, acompañado por Zacarías, y más adelante elaborado el ministerio de Malaquías. Cuando Ageo habla acerca del futuro, él compara a Zorobabel con un anillo. Él dice que Zorobabel iba a ser el anillo del Señor. Los anillos no eran simplemente símbolos de estatus. En el caso de los anillos, se utilizaban como sellos que eran utilizados para los rollos o las cartas oficiales. Ustedes podrán recordar cómo Jeremías menciona que los daviditas son rechazados, un anillo que es quitado. En el caso de Zorobabel, ahora es un anillo que es restaurado. Muchos creen que esto se refiere a algún tipo de promesa de naturaleza política, ya que Zorobabel era un descendiente de David y que había algunas esperanzas de restaurar el templo, o en este caso el palacio, juntamente con el templo, en la persona de Zorobabel. Esas intrigas políticas causaron que a Zorobabel lo asesinaran y simplemente desaparece de la historia. Pero eso son conjeturas. No tenemos evidencia de que Zorobabel pensara que él era el Mesías o que de alguna manera Ageo estaba políticamente tratando de restablecer la monarquía davidita. Lo que sí tenemos claro es que Ageo tenía en su mente algún Mesías, a un ungido, y él está mirando hacia el futuro. Cuando él habla acerca del deseado de todas las gentes, él, en forma interesante, él juega con las palabras, mezclando el uso del plural con el singular, haciendo que ese texto pueda ser definido como, o traducido como, los tesoros de las naciones han de llegar hasta Jerusalén, o que sea el deseado de las naciones el que ha de impactar al resto del mundo.
de forma interesante, porque Ageo en su lenguaje, en su uso del hebreo, es rico, es fascinante. Él juega con las palabras para darle la idea a los restaurados que no solamente habrá riquezas, que habrá una restauración física o política, sino que va más allá. La promesa de la restauración eternal, cuando finalmente llegara el Mesías. Ageo va a ser de los pocos profetas completamente exitosos en su mensaje. O sea, el mensaje de él es claro, es un mensaje de meditar en las condiciones actuales que tiene el templo y motivar realmente a una reconstrucción del templo realmente. Porque se había iniciado con un proyecto, pero eso no había terminado. Ya la gente se había establecido en sus casas y estaban bien enfocados en desarrollar sus casas y no la casa de Dios. Así que su mensaje es bien claro, eso debe cambiar, debemos enfocarnos en asegurar la construcción del templo y de esta manera asegurarnos la presencia, porque el templo no solo iba a ser el lugar donde se realizaban los servicios, era un símbolo de la presencia de Dios. Así que, ¿cómo era posible de que Dios ya le había dado la oportunidad de regresar a la tierra para que se percibiera una restauración de las promesas del pacto? Definitivamente la construcción del templo era algo que se tenía que hacer. Uno de los elementos particulares del libro o de la profecía de Ageo es justamente la figura de Zorobabel. Durante el libro de Ageo se motiva a Zorobabel a continuar el restablecimiento tanto del templo de Jerusalén como del pacto que se había celebrado antes. Y Zorobabel tiene una especie de figura mesiánica. Cuando me refiero a mi figura mesiánica, me refiero a mi figura mesiánica desde el punto de vista judío. En otras palabras, una figura davídica, un Mesías político, no necesariamente un Mesías espiritual, sino un Mesías político que habría de traer de nuevo la restitución de Israel como reino. Y es lo que vemos en el contexto de Ageo. Sin embargo, cuando se habla de la renovación del pacto de Dios con Israel, y cuando se le motiva a Zorobabel a continuar los esfuerzos para la reconstrucción del templo, justamente en ese contexto se dan dos referencias que los cristianos han interpretado como referencias mesiánicas desde el punto de vista espiritual, ya no un Mesías como un Mesías davídico, sino un Mesías cristiano. Esto es lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 6. En este libro dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Según este versículo, Dios estaba a punto de hacer algo totalmente nuevo, algo que conmovería el mundo entero, algo que cambiaría para siempre la historia. Y en su libro se anuncia de manera gradual qué es lo que vendría a continuación. En el versículo 7 dice: haré temblar también a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este deseado de todas las naciones, el que vendría a la casa de Dios, no era otra persona sino el Mesías, Cristo, que vendría a su propio templo en Jerusalén. Interesante es que se nota que pareciera ser que había algunos exiliados mayores ya de edad que de alguna forma todavía recordaban lo que había sido el templo anterior, el templo de Salomón, que la Escritura describe como una estructura majestuosa, gloriosa, algo sublime, y que al ver lo que se está construyendo simplemente ven un contraste radical entre la gloria de este templo y la sencillez que tiene este nuevo templo de Jehová. Y muchos ven esto como una experiencia dolorosa. O sea, han vuelto a la tierra pero no disfrutan esta prosperidad anticipada para muchos que iban a recibir cuando regresaran. Sin embargo, Ageo va a dar una de las promesas mesiánicas, interesantemente, que va a hacer ver que la gloria de este templo va a ser mayor que la gloria del anterior, porque va a recibir la visita de lo que algunos entienden claramente como una profecía mesiánica del deseado de todas las gentes.
Si nosotros recordamos la escena cuando el Shekinah Glory, la gloria de Dios, llenó el templo de Salomón, Salomón lo bendijo y el templo fue lleno de la gloria y de la presencia de Dios. Ahora Ageo dice que una gloria más grande, más impresionante, más sublime ha de llenar el templo de Dios, y esto es interpretado por supuesto con la presencia de Cristo en el templo judío. Por lo tanto, son las referencias mesiánicas que tenemos en el libro de Ageo, sobre todo y la figura de Zorobabel nuevamente desde un punto de vista davídico. La palabra Mesías quiere decir ungido. Obviamente los profetas son ungidos, los reyes son ungidos, los líderes son ungidos, inclusive muchos de los que participan en el servicio levítico son ungidos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la iglesia entera es ungida, pero en este caso tiene que ver con esas dos expresiones, Zorobabel como Mesías davídico y otras dos expresiones que son interpretadas o entendidas como referencias hacia la pronta venida de Cristo al templo de Jerusalén. El periodo de la restauración es clave, formativo para los judaísmos que vamos a ver floreciendo más adelante. Nosotros podemos recordar que Abraham aceptó la revelación de Jehová, el único Dios verdadero. Y más adelante, Moisés, al escribir el Pentateuco, establece cómo era el yavismo pentateucal. Adoración a un solo Dios, no se usaban imágenes, había un pacto entre Dios y su pueblo. Pero después, durante el periodo de los jueces, vemos cierto sincretismo entre varias tribus, las cuales adoptaron prácticas de quienes los rodeaban. De esa manera, la religión pura se vio contaminada con la religión de los cananeos y los vecinos de Israel. Ese tipo de judaísmos, en este caso yavismos de la época de hierro, cesa en el exilio. Esas diferentes versiones que usaban idolatría, utilizaban cultos de la fertilidad, cesa después que ellos regresan de Babilonia. A pesar de que Israel, o en este caso Yehud, es atacada culturalmente, socialmente y teológicamente por otras fuentes de poder, como más adelante en el caso de los helenos, ellos pudieron mantener siempre esa fidelidad al Dios del cielo. Y en ese contexto vemos que los énfasis, ya sea entre los fariseos más adelante, saduceos más adelante, la comunidad que fue formada en los esenios, ellos todos dependían de la misma fuente, de la Torá, de los profetas. Y es con el ministerio de Ageo, Zacarías y más adelante de Malaquías que ellos pudieron cementar la confianza en las Escrituras como fuente de fe, más adelante floreciendo en diferentes formas dentro de los judaísmos a los cuales ha de enfrentarse Cristo Jesús en el primer siglo. Esta idea de judaísmo realmente surge en el exilio. O sea, esto es una medida de preservar identidad. En medio de un ambiente hostil, este sentido de tu identidad, de tu cultura, de tus comidas, de tus costumbres, va a ser algo muy radical, y vamos a ver que especialmente en la experiencia del exilio van a surgir muchas cosas que van a hacer fortaleza de esta identidad judía. Vamos a ver que las sinagogas surgen en el exilio, muchas de las tradiciones y actitudes hacia las tradiciones relacionadas con el sábado, con muchas otras cosas de las tradiciones judías, va a surgir fuertemente en este periodo para preservar la identidad en medio de un ambiente hostil o diferente al que ellos tienen. Claro, cuando ellos regresan de vuelta a la tierra, estas prácticas también son fortalecidas porque se ven también como una salvaguardia para evitar un futuro exilio. Así que aquello que ayudaba a preservar identidad en territorios del exilio, ahora va a ser utilizada también para preservar pureza en territorio de Palestina, para evitar cualquier posibilidad de un futuro exilio. Incluso vamos a notar interesantemente, por lo menos la idolatría, muchos creen que fue completamente erradicada por esta experiencia del exilio, donde ellos dijeron, definitivamente esto es algo que nosotros no vamos a tolerar,
Y por eso no hay mención incluso en profetas posexílicos sobre problemas de idolatría. Los piadosos judíos, inclusive empezando por Daniel, y ahora con Ageo, Zacarías y Esdras y Nehemías, comienzan ahora a fomentar una corriente completamente opuesta para ir hasta el detalle más mínimo en cuanto a la fidelidad. No podemos decir con celeridad que es Ageo quien en realidad hace que la reforma llegue a ese punto. Ageo promueve la reforma religiosa, la renovación del pacto, pero es después, inspirado justamente en los escritos de Zacarías, de Ageo, donde durante la época de Nehemías se comienza a reinterpretar la ley de Dios, observancias en cuanto a las leyes de pureza, en cuanto a las leyes del sábado, en cuanto a las leyes de los matrimonios, en cuanto a las leyes de los servicios religiosos, la vestimenta, donde comienzan a surgir una serie de leyes que no son partes de la ley de Dios, sino son interpretaciones de la ley de Dios, por lo que se conoce también como el Torá oral, en escritos como el Talmud, la Responsa y otros escritos hebreos, donde se añaden leyes a leyes y comienza el surgimiento de una especie de adoración o de fanatismo en cuanto a la interpretación de la ley, al punto de que se lleva inclusive a graduar los pesos que una persona puede llevar en el sábado sin que fuese transgredido el sábado. O sea, que si llevabas más de cierta cantidad de peso, ya estabas transgrediendo el sábado. Y es justamente en eso, es una reacción para evitar cualquier tipo de índice de infidelidad dentro del pueblo judío. Entonces, era legalizar o regular a través de leyes el comportamiento del pueblo judío en relación al pacto con Dios, para que no hubiese ningún tipo de escapatoria y el pueblo no fuese infiel ni siquiera por accidente. Así que es lo que tenemos nosotros. Sin embargo, tenemos que quizás en este contexto recordar lo que dice el profeta Joel, que eventualmente Dios escribiría sus leyes en los corazones. Porque esta reforma fue siempre una reforma externa, pero nunca llegaba a abarcar la reforma interna que tenía que ocurrir en el corazón del adorador a Dios. Ageo no se encontraba solo en su ministerio. Algunas semanas después de comenzar a profetizar en otoño, él fue unido por Zacarías. Ahora los dos eran voces que estaban animando a Josué, quien era el sumo sacerdote, y a Zorobabel, quien era el gobernador de Yehud. Si quieres conocer más detalles acerca de Josué y de cómo Zacarías interviene en su vida, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos regresado de la pausa para la última parte de este estudio sobre profecías. Hemos enfocado nuestro estudio final en la vida de Zacarías junto con Josué. Josué era un sumo sacerdote, alguien que era del linaje de Aarón mismo. Y ahora, mientras él se enfrenta a estos nuevos desafíos de ministrar en un templo que está siendo restaurado, Satanás se encarga de acusarlo. No solamente se tenía que enfrentar a los árabes al sur, a los amonitas, a los samaritanos o a los descendientes de los filisteos, ahora Satanás se encarga de acusarle. Él le señala su ropa, que es inmunda, que es impura. Él le señala sus defectos y él quiere hacerle dudar que es capaz de poder ser restaurado, de la misma manera que tal vez lo está tratando de hacer en tu vida. ¿Qué pasó con Josué? ¿Cómo se solucionó su problema de ropas inmundas? Estudiemos más en el libro de Zacarías. Zacarías es mencionado como el hijo de Ido en Esdras 1, versículo 1, si no me equivoco. Capítulo 1, versículo 1. Zacarías llega a ser parte de la clase sacerdotal que regresa junto con Zorobabel y junto con Josué a Jerusalén
para la reconstrucción del templo y el restablecimiento de la adoración a Yahweh en Jerusalén. El nombre Zacarías quiere decir Dios se ha acordado. Y es importante que nosotros veamos a Zacarías desde el punto de vista de la reforma religiosa, compararlo con Ageo. Mientras la labor principal del profeta Ageo fue la motivación a la reconstrucción del templo y el restablecimiento del calendario litúrgico judío, en el mensaje de Zacarías vemos que el énfasis más que en eso es en la renovación espiritual del pacto con Dios. En otras palabras, de la adoración verdadera hacia Dios. Por lo tanto, el profeta Ageo, si podemos ponerlo desde este punto de vista, se encarga de la parte formal y la parte externa, mientras que Zacarías justamente lleva a la motivación de la renovación interna del pacto con Dios. En su libro encontramos la mención al sacerdote Josué y cómo esto es visualizado totalmente sucio delante de la presencia de Jehová. A su mano derecha se encontraba el acusador diciendo que era un indigno de Dios, pero aparece la presencia de Dios a través del ángel diciendo que se apartara porque ese era un tizón arrebatado del incendio. En otras palabras, Dios lo estaba justificando, Dios lo estaba perdonando y Dios lo estaba limpiando de sus pecados. Por lo tanto, vemos en ello una escena mesiánica, sobre todo en alusión al concepto del sacrificio que Cristo habría de hacer, de tomar, y sobre todo presentado en el libro de Isaías, que tomaría los pecados de muchos sobre sí mismo y entonces le daría su justicia a aquellos que no la merecían. Por lo tanto, vemos el mismo concepto parecido dentro del libro de Zacarías, y vemos también la mención del Hijo del Hombre dentro del libro de Zacarías. De hecho, algunos académicos contenden de que el hecho de que quizás la figura mesiánica después del libro de Isaías, donde más se menciona justamente en el libro de Zacarías. Ellos ven en esta restauración de Josué algo que es una restauración para el pueblo, como ocurría en el día de expiación. Todo esto ocurría, todo este ritual para purificar el santuario y el campamento, ocurría en la persona y a través de la persona del sumo sacerdote. Así que cuando él salía libre de esa experiencia, definitivamente esa bendición la recibía el pueblo entero. Así que vamos a ver que Zacarías va a utilizar esta imagen simbólica para dar este mensaje de esperanza al pueblo de que Dios acepta a pesar de todo y que Él es el que realmente los prepara para poder servirle. No es que ellos están inherentemente listos para hacerlo, sino que es Dios que nos limpia y purifica para poderle servir. Y lo otro es que la restauración total no es la que se va a lograr a través de Josué, sino a través de este personaje que las profecías pues anticipan como el Mesías, que en algunas ocasiones va a tener más tonos sacerdotales y otras veces tiene tonos más reales. En todas las culturas, siempre el rey era el mismo que funcionaba como sumo sacerdote del culto regional. Eso pasaba en Babilonia, pasó en Asiria. De hecho, los templos y las casas reales estaban conectados al punto de que a veces no se sabía distinción de cuál era cuál. Pero en el caso de Israel nunca fue así. Siempre estaba el rey con sus labores políticas y el sacerdote con sus labores espirituales. De hecho, los únicos casos que tenemos donde un rey trató de hacer eso dentro de Israel, tomar las labores de sacerdote, vemos que Dios lo condena firmemente. Por una razón principal, y es la siguiente: el hecho de que cuando el rey tomaba labores sacerdotales, eventualmente siempre terminaba en la deificación de ese rey. En otras palabras, el rey llegaba a creerse prácticamente uno de los dioses de su nación. Eso pasó en Babilonia, en Egipto y todas las naciones, casi todas las naciones con culturas politeístas, y donde se practicaba esto. Sin embargo, en realidad siempre hubo esa separación. Pero dentro de las profecías mesiánicas, siempre al Mesías se le clasifica como rey y como sacerdote. Nuevamente vemos en este caso con Zacarías y Ageo, que desde el punto de vista de Ageo está la figura mesiánica como rey político. Y vemos también en los escritos de Zacarías cómo es presentado como sumo sacerdote. Para se mezclan las dos funciones dentro de lo que es la definición
del Mesías que habría de venir. Es muy importante porque eso definiría también el hecho de que el Mesías que habría de venir no solo es un líder desde el punto de vista davídico, no solo es un líder espiritual, pero también puede ser considerado como Dios mismo. La historia no se acabó con el exilio. La promesa de restauración fue cumplida. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Será que estás más preocupada por lo inmediato, por el ahora? Ofrecerle tal vez un bienestar económico a tus hijos, proveer una gran educación para aquellos que amas. Pero ¿qué tal de poner a Dios en primer lugar? ¿Qué tal de darle al Eterno el lugar que merece? Y entonces las promesas se han de cumplir en nuestras vidas. Esa fue la experiencia de Yehud, de esa comunidad exiliada que ahora ve la restauración florecer en sus vidas. Las promesas de Ageo son para ti. Sí, el deseado de todas las naciones. Él quiere restaurarte. Al igual que la experiencia de Josué, tal vez tú puedas mirar tus ropas y ver inmundicia, ver pecado. No te mereces nada. Pero de la misma manera que le fue otorgada la justificación por la fe, no por las obras, tú también puedes ser restaurada. Si quieres comprender más, si quieres estudiar más acerca de la justificación por la fe, acerca de cómo Dios puede transformar tu vida, escríbenos Evidencias para profundizar las Escrituras a través de nuestra serie de estudios bíblicos. Y espero que hoy no permanezcas solo pensando de que nadie te puede restaurar, sino que la experiencia de Ageo y Zacarías puedas escuchar las promesas que quieren cumplirse en tu vida.